Hablemos de algo que todos deseamos mejorar: nuestra capacidad para entender a los demás. No solo se trata de escuchar lo que dicen, sino de percibir lo que realmente está ocurriendo bajo la superficie. Si fuéramos capaces de hacer esto, tomaríamos decisiones más acertadas, sabríamos en quién confiar, cuándo hablar y cuándo dar un paso atrás. Pero permítanme ser claro, esto no se trata de manipulación, ni de trucos, ni de engaños. Es acerca de la conexión, de aprender a ver a las personas tal como son. En un mundo donde mucho se oculta detrás de sonrisas corteses y palabras cuidadosamente elegidas. Entonces, ¿cómo lo logramos? ¿Cómo podemos leer a las personas sin que se den cuenta? El lenguaje corporal es el primer y más primordial idioma. Antes de aprender a hablar, aprendemos a movernos. Cruzamos los brazos cuando nos sentimos a la defensiva, nos inclinamos cuando estamos interesados o comprometidos, y nos inquietamos cuando estamos incómodos. Muchas veces, las personas ni siquiera son conscientes de que están realizando estos gestos, pero si prestamos atención, sus cuerpos nos dicen la verdad antes que sus palabras. Las microexpresiones también juegan un papel crucial en la revelación de la verdad. El rostro humano es un traidor, por mucho que alguien intente mantener el control. Las emociones se escapan en destellos rápidos, casi invisibles. Un fugaz asomo de tristeza antes de decir «estoy bien», o un pequeño movimiento de los labios antes de decir «me alegra mucho por ti». Estos momentos son como un relámpago en una habitación oscura. Si estamos atentos, los podemos ver. El tono de voz también es un factor esencial. La forma en que alguien habla es tan significativa como las palabras que elige. Si alguien duda antes de responder, o su tono de voz cambia, subiendo o bajando de repente, es una señal clara. Estamos programados para escuchar las palabras, pero el verdadero significado a menudo se esconde en las pausas, en los silencios que rara vez son vacíos, ya que están llenos de emociones no expresadas. Es fascinante cómo cuando nos sentimos cómodos con alguien, naturalmente imitamos su postura, sus gestos, incluso su ritmo de respiración. Pero cuando esta sincronización se interrumpe, eso ya es una señal. Tal vez esa persona se siente incómoda, tal vez no está de acuerdo con lo que estás diciendo, pero no quiere expresarlo verbalmente. En cualquier caso, algo ha cambiado, y lo que no se dice, lo que permanece en silencio, es tan importante como lo que se expresa. Si alguien hace una pausa larga antes de responder a una simple pregunta sobre cómo se siente, o si empieza a ser vago en sus respuestas, es una señal que no debemos ignorar. El silencio rara vez es neutral, está cargado de información. Desde que éramos bebés, antes de aprender a hablar, ya nos comunicábamos con nuestros cuerpos. Un bebé no necesita palabras para mostrar que tiene hambre, está incómodo o se siente feliz. Llora, se ríe, gesticula. Este instinto nunca nos abandona. De adultos, seguimos expresándonos a través de señales no verbales, a menudo sin darnos cuenta. El lenguaje corporal es nuestra primera y más sincera forma de comunicación. Habla antes que nosotros y rara vez miente. Recuerda la última vez que estuviste en una conversación en la que las palabras de alguien no coincidían con su lenguaje corporal. Tal vez esa persona dijo «estoy bien», pero sus brazos estaban cruzados, sus hombros encorvados y su mirada fija en el suelo. Las palabras decían una cosa, pero su cuerpo transmitía otra. Si ignoraste esa discrepancia, te perdiste el mensaje real. El movimiento, la postura y los gestos de una persona pueden revelar una gran cantidad de emociones: confianza, ansiedad, frustración, atracción o incluso engaño. Cuando alguien está nervioso, puede inquietarse, golpear los dedos o evitar el contacto visual. Si alguien está emocionado o comprometido, se inclina hacia adelante, abre los ojos y utiliza gestos con las manos. Si alguien se siente a la defensiva, puede cruzar los brazos, alejar su cuerpo o apretar la mandíbula.
Incluso los pequeños cambios en el lenguaje corporal pueden indicar transformaciones emocionales significativas. Imagina que estás conversando con un amigo. Al principio se encuentra frente a ti, imitando tu postura, asintiendo mientras hablas, pero luego, cuando tocas un tema específico, su cuerpo se pone rígido, se reclina ligeramente hacia atrás o de repente empieza a mirar su teléfono. Eso ya es una señal. Algo en lo que acabas de decir lo hizo sentir incómodo. Puede que no lo verbalice, pero su cuerpo ya te lo ha dicho. Uno de los signos más reveladores del lenguaje corporal es la postura. Las personas que se sienten seguras y en control suelen ocupar más espacio, se mantienen erguidas, con los hombros hacia atrás y la barbilla levantada. Esto se conoce comúnmente como pose de poder. Por el contrario, cuando alguien se siente inseguro, ansioso o intimidado, tiende a encoger los hombros, cruzar los brazos o esconder las manos en los bolsillos. Otro indicador clave es el contacto visual. Los ojos son llamados las ventanas del alma, y eso no es casualidad. Cuando alguien está comprometido, su contacto visual es constante pero natural. Si está incómodo o tratando de ocultar algo, puede evitar mirarte, parpadear rápidamente o mirar hacia otro lado en momentos clave. Sin embargo, un contacto visual excesivo puede ser una táctica de manipulación o control, un intento de intimidar o convencer forzadamente. Finalmente, la forma en que las personas utilizan sus manos mientras hablan también nos da pistas importantes. Los gestos abiertos y expresivos con las manos suelen ser indicativos de honestidad y confianza, mientras que las manos ocultas o inquietas pueden ser una señal de nerviosismo o engaño. Alguien que mantiene sus manos en los bolsillos o detrás de la espalda puede estar ocultando algo, ya sea literal o emocionalmente. La clave para leer el lenguaje corporal de manera efectiva es identificar patrones. Un solo gesto no siempre tiene un significado claro. Cruzar los brazos, por ejemplo, no siempre implica defensiva, puede ser simplemente porque hace frío. Sin embargo, si observas un conjunto de comportamientos, como una postura rígida, una mandíbula apretada, falta de contacto visual, todo sucediendo al mismo tiempo, obtendrás una imagen mucho más precisa de lo que realmente está ocurriendo. En el fondo, el lenguaje corporal se trata de autenticidad. Las palabras pueden ser ensayadas, pero nuestros cuerpos responden instintivamente. Si quieres entender realmente lo que alguien está sintiendo o pensando, presta atención a lo que su cuerpo te está diciendo. Escuchar no solo con los oídos, sino también con los ojos, es una habilidad esencial que todos deberíamos aprender. A veces, las palabras pueden ser engañosas, pero el lenguaje corporal siempre revela la verdad. Nuestros rostros son increíblemente expresivos y pueden comunicar una amplia gama de emociones en tan solo una fracción de segundo. A pesar de que a menudo tratamos de controlar nuestras expresiones faciales, hay momentos en los que nuestras verdaderas emociones emergen, a menudo sin que podamos evitarlo. Este fenómeno se conoce como microexpresiones, las cuales son breves y casi imperceptibles. Pueden ser difíciles de detectar, pero si aprendemos a observar con atención, podemos conocer lo que alguien realmente siente, incluso si sus palabras dicen lo contrario. Las microexpresiones son respuestas faciales involuntarias que duran solo una fracción de segundo. Su rapidez las hace casi imposibles de ver para la mayoría de las personas, pero con entrenamiento podemos llegar a reconocerlas y comprender lo que verdaderamente está ocurriendo dentro de la persona. Este comportamiento refleja cómo nuestras emociones están fuertemente conectadas con nuestras reacciones físicas y nuestros rostros están programados para mostrarlas de manera instintiva. Las microexpresiones ocurren antes de que podamos controlarlas conscientemente, lo que significa que los sentimientos reales de una persona pueden ser revelados antes de que intenten ocultarlos o alterar su expresión facial. Por ejemplo, imagina que un amigo se siente herido pero no quiere admitirlo. Cuando le preguntas si está bien, responde rápidamente que sí, pero si observas con atención,
podrás notar un leve atisbo de tristeza en su rostro, como una ligera caída en la comisura de sus labios o una pequeña tensión en sus cejas. Estas microexpresiones te cuentan la verdad mucho antes de que la persona termine su respuesta. Es fascinante cómo, a pesar de que las palabras pueden ser cuidadosamente elegidas, el rostro y el cuerpo siempre nos dicen lo que está realmente pasando por dentro. Existen 7 microexpresiones universales que son reconocidas en todas las culturas, sin importar el idioma o la formación de la persona. Estas expresiones son instintivas y reflejan emociones humanas básicas. La felicidad se muestra con una sonrisa genuina, en la que tanto los ojos como la boca se involucran. La tristeza, por otro lado, se nota por los párpados caídos y una leve caída en la comisura de los labios. La ira se manifiesta con las cejas fruncidas, los labios apretados y una mandíbula tensa. La sorpresa se refleja en los ojos muy abiertos y las cejas levantadas, mientras que el miedo se expresa con los ojos muy abiertos, las cejas levantadas y los labios tensos. El asco se muestra cuando el labio superior se curva y la nariz se arruga ligeramente. El desprecio, por último, se revela en una leve sonrisa de un solo lado o en una curvatura de los labios que denota desdén o superioridad. Aunque estas expresiones son rápidas y pueden pasar desapercibidas, con práctica podemos aprender a detectarlas y utilizarlas para entender mejor las emociones de los demás. La clave está en observar todo el rostro y no concentrarse solo en una parte. Muchas veces, las microexpresiones ocurren de manera combinada, afectando diferentes áreas del rostro. También es importante notar las contradicciones entre lo que alguien dice y lo que su rostro expresa. Por ejemplo, si alguien dice estar feliz, pero su rostro muestra un atisbo de tristeza o desprecio, es probable que no sea sincero. Otra técnica útil es observar las transiciones rápidas en las expresiones faciales. Las emociones genuinas tienden a cambiar de manera fluida, mientras que las microexpresiones ocurren en un instante antes de que la persona recupere el control de su rostro. También es recomendable prestar atención a los momentos de alto estrés, como negociaciones o conversaciones difíciles, ya que en esas situaciones las personas tienden a reprimir más sus emociones. En estos momentos, las microexpresiones son más fáciles de detectar. Entrenar nuestra capacidad para reconocer microexpresiones puede ser un desafío al principio, pero una buena forma de mejorar es ver videos a cámara lenta de reacciones emocionales o conversaciones reales. Con el tiempo seremos más hábiles para captar estas señales en tiempo real y así comprender mejor a las personas con las que interactuamos. La habilidad de leer microexpresiones es poderosa, no solo porque nos permite entender las emociones ocultas de las personas, sino porque también nos otorga una mayor inteligencia emocional. Nos ayuda a ser más empáticos, a ajustar nuestra comunicación y a construir relaciones más fuertes. Por ejemplo, si en una reunión de trabajo notas un breve destello de escepticismo en el rostro de alguien, puedes abordar sus preocupaciones antes de que las exprese verbalmente. Si estás hablando con un ser querido y percibes tristeza en su rostro, podrás ofrecerle apoyo incluso si dice que todo está bien. Al aprender a leer las microexpresiones, nos volvemos más conscientes de lo que realmente está sucediendo a nivel emocional, lo que nos permite conectar con los demás de manera más auténtica. El tono de voz no es simplemente una cuestión de lo que se dice, sino de cómo se transmite ese mensaje. Muchas veces, lo que realmente importa no es solo el contenido de las palabras, sino la manera en que se comunican. Las microexpresiones, esas pequeñas señales que nos muestran lo que realmente estamos sintiendo, no se basan en manipular a otros, sino en conectar genuinamente con ellos. Se trata de captar lo que está detrás de las palabras, esas emociones que a veces intentamos ocultar, pero que, sin querer, se filtran a través de nuestra voz. Hay ocasiones en las que las palabras solas no son suficientes,
y el tono en que las pronunciamos es lo que realmente revela nuestras intenciones más profundas. Cada vez que escuchamos a alguien hablar, tendemos a centrarnos en las palabras, sin detenernos a analizar cómo se dicen. Pero el tono de voz transmite una gran cantidad de emociones que, de otra manera, podrían pasar desapercibidas. Por ejemplo, una misma frase puede adquirir un significado completamente diferente dependiendo del tono en que se pronuncie. El tono puede cambiar una simple expresión como «estoy bien», de algo que suena optimista a algo lleno de incertidumbre o tristeza. Esta capacidad de transmitir emociones complejas hace que el tono de voz sea una herramienta fundamental en la comunicación humana. Es capaz de desvelar más de lo que a veces nos damos cuenta. El tono de voz abarca varios elementos: la altura, el volumen, la velocidad y la inflexión. Cada uno de estos aspectos juega un papel importante en la forma en que percibimos las emociones de la otra persona. Por ejemplo, una voz más aguda o rápida puede indicar nerviosismo, excitación o incluso engaño. En cambio, un tono más bajo suele expresar confianza o seriedad, mientras que el volumen de la voz puede ser un indicio de cómo se siente la persona en ese momento. Una voz fuerte puede denotar entusiasmo o frustración, y una voz suave, vacilación o temor. Además, la inflexión, esa forma de dar énfasis a ciertas palabras dentro de una oración, puede cambiar por completo el significado de lo que se dice, como en el caso de una simple afirmación como «no dije que lo robaste», que puede adquirir diferentes connotaciones según qué palabra se resalte. Los tonos también revelan emociones que a menudo tratamos de ocultar y pueden ser aún más poderosos que las palabras mismas. El sarcasmo, por ejemplo, se hace evidente cuando el tono de voz no coincide con el significado literal de las palabras. Si alguien dice «eso fue increíble», pero lo dice de forma monótona o despectiva, sabemos que en realidad no lo piensan. Del mismo modo, cuando alguien responde a una pregunta con un tono de voz abrupto o elevado, podría estar mostrando señales de defensiva o molestia. Este tipo de incongruencia entre lo que se dice y cómo se dice es una de las maneras más evidentes de detectar lo que realmente siente la persona. Las señales de incertidumbre o ansiedad también se evidencian cuando las frases se vuelven dubitativas, con un ritmo más vacilante o con el uso de muletillas como o bueno, que hacen que lo que se dice suene como una pregunta. El tono de voz puede expresar frustración o enojo incluso cuando las palabras por sí solas no lo hacen. Si alguien sube repentinamente el volumen o habla de forma más agresiva, es probable que esté experimentando esas emociones. De igual manera, la tristeza puede ser evidente en un tono más bajo, con una voz apagada que transmite cansancio o dolor, aunque las palabras sean las mismas que usaría en una conversación normal. Un ritmo más lento y una voz más suave indican que algo está fuera de lo común. La emoción y el entusiasmo también tienen su propia firma tonal. Una persona feliz o apasionada tiende a hablar con un tono más vibrante, a menudo con una mayor rapidez en las palabras y un ligero aumento en la altura de la voz. El contexto es fundamental para interpretar correctamente el tono. Dependiendo de la situación, un mismo tono puede tener diferentes significados. En una conversación relajada, un tono bajo y pausado puede indicar reflexión, mientras que en una discusión, el mismo tono puede ser signo de frustración reprimida. Las personas, incluso cuando intentan mantener un control sobre sus emociones, pueden revelar más de lo que pretenden a través del tono de su voz. En situaciones de negociación o en los negocios, un tono firme y claro suele transmitir seguridad y confianza, mientras que la vacilación o un tono rápido puede ser una señal de duda o inseguridad. En las relaciones personales, el tono de voz juega un papel fundamental para entender lo que realmente está ocurriendo. Muchas veces, las palabras que alguien dice no coinciden con el tono en que las expresa, lo que nos lleva a una desconexión. Si alguien dice «está bien» de forma fría o distante, lo más probable es que no lo esté.
El tono de voz en estos casos no solo transmite la emoción de la persona, sino que también refleja el estado de la relación. En estos momentos, ser capaz de escuchar más allá de las palabras se vuelve crucial para establecer una verdadera comprensión. El poder de la conexión a través del tono es algo que todos podemos utilizar para mejorar nuestras interacciones. Reflejar el tono de la otra persona, por ejemplo, es una técnica eficaz para fortalecer los lazos. Si alguien está hablando con emoción o entusiasmo, igualar su ritmo y tono puede crear una sensación de sintonía. Si la otra persona está siendo tensa o defensiva, responder con un tono más suave y calmado puede ayudar a reducir la tensión. En última instancia, el tono de voz no solo se trata de entender a los demás, sino también de construir una comunicación más profunda y auténtica. La conexión entre las personas no solo se da a través de lo que decimos, sino también mediante una sincronización emocional sutil. ¿Alguna vez has observado cómo dos personas, al estar profundamente involucradas en una conversación, comienzan a imitarse de manera casi imperceptible? Puede que se inclinen hacia adelante al mismo tiempo, crucen las piernas en la misma dirección, o incluso asientan o sonrían al mismo ritmo. Este fenómeno, conocido como reflejo, es una de las maneras más poderosas pero inconscientes en que los seres humanos logran conectarse entre sí. Reflejar es, en esencia, la tendencia natural de imitar, de manera discreta, el lenguaje corporal, los patrones de habla o las expresiones faciales de la persona con la que estamos conversando. Es una forma no verbal de expresar te veo, te entiendo, estamos en sintonía. Aunque sucede de manera instintiva, ser consciente de esta práctica y emplearla de manera intencionada puede fortalecer relaciones, generar confianza e incluso influir en los demás sin que se den cuenta. Este fenómeno tiene raíces profundas en nuestra biología. Desde un punto de vista evolutivo, refleja una necesidad fundamental de pertenencia. Los seres humanos estamos programados para buscar conexión, y una de las formas más efectivas de lograrla es a través de una alineación física con las personas con las que nos sentimos cómodos. Los neurocientíficos explican que las neuronas espejo, que son células cerebrales especializadas, se activan cuando observamos las acciones de otra persona. Estas neuronas son las responsables de que, por ejemplo, al ver a alguien sonreír, sintamos el impulso de devolver la sonrisa. Es así como las emociones, como la risa o incluso el estrés, pueden ser contagiosas. Nuestros cerebros se sincronizan constantemente con quienes nos rodean, y este reflejo ayuda a fortalecer la confianza. Las personas tienden a sentirse más cómodas con aquellos que se comportan de manera similar a ellos, lo que contribuye a una mayor cercanía y afinidad. A través de esta sincronización, las relaciones se hacen más sólidas, ya sea entre amigos, parejas o compañeros de trabajo. El reflejo no solo se limita a lo físico, también se extiende a la comunicación verbal. Esta forma de imitación se manifiesta en el tono de voz, en el ritmo del habla y en las palabras que utilizamos. Si alguien habla de manera calmada y pausada, por ejemplo, es probable que nuestro discurso también se vuelva más lento, casi sin darnos cuenta. Del mismo modo, si esa persona utiliza una jerga o expresiones particulares, podríamos adoptarlas sin pensarlo demasiado. Incluso el tipo de risa puede volverse similar a la de la otra persona con el tiempo. La imitación de estos aspectos del lenguaje verbal no solo facilita la comunicación, sino que también es utilizada conscientemente en entornos profesionales, como en la atención al cliente o en terapia, para hacer sentir a la otra persona más a gusto y comprendida. Por otro lado, también existe la imitación de la energía emocional, algo que todos hemos experimentado. Tal vez hayas entrado en una habitación llena de personas animadas y hayas sentido que tu propia energía se eleva, o al contrario, te has encontrado en un entorno tranquilo y serio
y has sentido la necesidad de calmar tu propia energía. Esta adaptación emocional ocurre naturalmente y es por ello que las personas carismáticas, que irradian una energía positiva, pueden cambiar el ánimo de toda una habitación con solo estar presentes. Usar la imitación de manera intencional puede mejorar nuestras interacciones y ayudarnos a establecer relaciones más profundas. Es importante observar primero a la persona con la que estamos interactuando y luego reflejar su energía y tono de forma sutil, sin que se note que estamos imitando de manera forzada. Si alguien está emocionado, unirse a esa emoción puede hacer que la conversación fluya con más facilidad. Por otro lado, si alguien está más calmado o serio, adaptar nuestro tono y ritmo ayudará a crear una atmósfera más adecuada. En situaciones más tensas, el reflejo puede ser una herramienta poderosa para aliviar la presión. Si alguien está molesto o defiende una postura firme, adoptar una postura relajada, disminuir el volumen de la voz y responder de forma tranquila puede ayudar a suavizar la situación y hacer que la otra persona se relaje también. El reflejo no se trata solo de imitar lo que vemos y oímos, sino de hacerlo en el momento adecuado, con el tiempo justo. Un pequeño retraso en la imitación puede hacer que el reflejo se sienta natural y fluido, mientras que la imitación inmediata puede resultar incómoda. Combinado con la escucha activa, el reflejo tiene el poder de crear una conexión genuina. La gente no solo quiere ser escuchada, sino también comprendida. Cuando reflejamos sus palabras y emociones, estamos mostrando que realmente nos importa lo que están diciendo y sintiendo, lo que fortalece los lazos de confianza. Las relaciones en las que el reflejo juega un papel importante tienden a ser más cercanas y auténticas. Reflejar en última instancia fortalece las conexiones interpersonales. Los estudios muestran que las parejas y amigos que se reflejan mutuamente a menudo reportan sentirse más cercanos y comprendidos. En el ámbito profesional, el reflejo genera un ambiente de confianza, lo que es crucial en negociaciones, entrevistas o en el liderazgo. Incluso en el contexto de una cita, el reflejo sutil puede incrementar la atracción, ya que transmite interés y afinidad. El reflejo no debe verse como una técnica manipuladora, sino como una forma de conectar de manera más profunda con los demás. Se trata de crear un ritmo común, una sintonía implícita en la conversación, que permite que ambas personas se sientan cómodas, comprendidas y en armonía. Cuando usamos esta herramienta de manera auténtica, podemos mejorar la comunicación, fortalecer nuestras relaciones e incluso influir en los resultados de las interacciones de manera sutil, pero efectiva. Presta atención a cómo se mueven, hablan y sienten las personas a tu alrededor, y si deseas profundizar tu conexión con ellas, usa el reflejo. A veces, la mejor manera de entender a alguien no es a través de palabras, sino mediante el lenguaje silencioso de la conexión humana. El silencio a menudo se pasa por alto en las conversaciones, pero en realidad tiene tanto o incluso más poder que las palabras que pronunciamos. Las pausas, los momentos de vacilación y lo que se deja sin decir suelen llevar consigo un significado profundo. A veces, las palabras pueden revelar más de lo que nuestras bocas podrían expresar, y algunas de las interacciones más significativas no están llenas de largos discursos, sino de espacios llenos de emociones no expresadas. Más allá de los signos evidentes de comunicación, existe un lenguaje subyacente que dice todo lo que realmente necesitamos entender. Si alguna vez has estado en una conversación donde alguien simplemente dice «estoy bien», pero algo en tu intuición te indica que no lo está, ya comprenderás el poder del lenguaje no verbal. Ese vacío de lo no dicho tiene un significado que no siempre puede ser capturado por las palabras. El silencio, aunque a menudo se percibe como incómodo, es una herramienta invaluable en la interacción humana. Muchos de los momentos más cargados de emoción en la vida suceden en el silencio,
cuando alguien recibe malas noticias, cuando dos personas se miran profundamente a los ojos, cuando un amigo lucha por encontrar las palabras correctas. En estos momentos, las palabras suelen ser insuficientes y el silencio se convierte en un medio más expresivo de lo que el lenguaje puede articular. El silencio tiene varias formas y cada una transmite un mensaje diferente. El silencio reflexivo, por ejemplo, ocurre cuando alguien se toma un momento para procesar sus pensamientos antes de responder a una pregunta. Este tipo de pausa no es una mera vacilación, sino una señal de que la persona está evaluando cuidadosamente sus emociones y lo que va a decir. El silencio tenso, por otro lado, puede ser opresivo y lleno de anticipación, como la pausa antes de una discusión importante donde las palabras aún no se han dicho, pero la tensión es palpable. Luego está el silencio cómodo, aquel que se da en las relaciones donde el estar en presencia del otro sin la necesidad de palabras refleja una conexión profunda y genuina. El silencio intencional, como una pausa estratégica, también es una forma poderosa de comunicación. Los oradores o líderes a menudo utilizan el silencio en sus discursos para atraer la atención de su audiencia, dándoles tiempo para reflexionar sobre lo que se acaba de decir. Esta técnica no solo aumenta la tensión dramática, sino que también subraya el peso de las palabras que siguen. En todos estos casos, el silencio no es vacío, sino que está lleno de significado, que se expresa en la pausa antes de responder, las vacilaciones en la conversación o las frases incompletas. Además de las palabras que se pronuncian, es crucial observar cómo las personas hablan, sus pausas, vacilaciones y cómo estructuran sus oraciones. Esto puede revelarnos mucho sobre lo que realmente sienten. Por ejemplo, si alguien duda antes de contestar una pregunta directa, puede estar ocultando algo o sintiéndose inseguro. Si alguien comienza una frase y luego se detiene bruscamente, esto podría significar que está ocultando sus verdaderos pensamientos o se siente vulnerable. En ocasiones, repetimos una frase o hacemos una pausa antes de responder, como una forma de ganar tiempo o encontrar las palabras adecuadas para expresar un sentimiento o una verdad incómoda. Las emociones no expresadas a menudo se reflejan en estos momentos de vacilación. En las conversaciones más profundas, especialmente las difíciles, es crucial escuchar no solo las palabras que se dicen, sino también lo que se omite. A menudo, lo que una persona no dice, lo que guarda para sí misma, puede ser la clave para entender su verdadera emoción. Incluso cuando las palabras están ausentes, el cuerpo continúa hablando a través de señales no verbales. Gestos, expresiones faciales, postura y hasta la forma en que respiramos pueden decirnos mucho más que las palabras. Un rostro con una sonrisa tensa puede transmitir un mensaje de incomodidad, mientras que los brazos cruzados pueden indicar defensividad o desinterés. El evitar el contacto visual o un suspiro antes de responder también puede ser una señal de incomodidad o frustración mucho antes de que alguien diga algo en voz alta. El lenguaje corporal y las señales no verbales a menudo son las más fieles reflexiones de lo que alguien realmente está pensando o sintiendo. Los gestos, el tono de voz y las pequeñas acciones, como apretar los labios o moverse incómodamente, pueden indicar algo mucho más profundo que las palabras. A veces, cuando alguien empieza a decir algo y luego se detiene, estas pausas son una indicación de pensamientos inacabados. A menudo, estas interrupciones surgen porque la persona no sabe cómo expresar completamente lo que siente o teme que su mensaje no sea bien recibido. Si alguien cambia de tema repentinamente o dice «no importa», cuando claramente tiene algo que decir, es un indicio de que hay algo más que está siendo retenido. Entender lo que no se dice, lo que permanece en silencio o lo que se deja en el aire es un desafío, pero también es una de las habilidades más poderosas que podemos desarrollar. Aprender a leer entre líneas, a captar las sutilezas del lenguaje no verbal,
puede darnos una comprensión mucho más profunda de las emociones y pensamientos de los demás. La próxima vez que alguien te diga «está bien», pero su tono sea frío, sabrás que lo que realmente quiere decir es «no estoy bien, pero no quiero hablar de ello». O cuando alguien dice «no me importa», pero su lenguaje corporal dice lo contrario, es probable que en el fondo les importe más de lo que están dispuestos a admitir. Para responder adecuadamente a lo que no se dice, es fundamental ofrecer espacio para el silencio y la vacilación. No apresurarse a llenar cada pausa, sino permitir que las personas se sientan cómodas expresando lo que realmente sienten. Escuchar activamente las señales no verbales y validar las emociones tácitas puede ser una forma de profundizar la conexión y fomentar una comunicación más genuina. La próxima vez que te encuentres en una conversación, recuerda que las palabras son solo una parte de la comunicación. Los silencios, los gestos, las pausas y las vacilaciones también son poderosos mensajes. Si realmente quieres entender a las personas, no solo escuches lo que dicen, sino también lo que no dicen, porque en esos momentos silenciosos, entre las palabras, reside la verdad.